Bueno, gracias por venir, gracias por acompañar. Gracias a Gala que vino con 35 semanas de embarazo. Yo no lo hice en su momento, no me daba. Y gracias por haber trabajado en conjunto todo este año. Además representan a mujeres líderes, mujeres que están en porcentajes, en números muy bajos en Argentina, y ellas son algunos de los ejemplos. Y las conozco, y además si no tienen una postura exitista de haber llegado a esos lugares, sino de trabajo, esfuerzo y de ejemplo también de apoyar a otras mujeres. Agustina, vamos a empezar acá. Agustina, bueno, vamos a hablar a nivel de estrategia global, cómo abordan en Telefónica, si hay una estrategia global, y cómo abordan en Telefónica la gestión desde la diversidad y la inclusión. Bueno, la respuesta es sí, tenemos una estrategia global, somos una empresa global. Es una empresa que está presente en muchos países y fundamentalmente somos una empresa que estamos inmersos y somos actores relevantes en la transformación digital. Por lo tanto, tenemos por sobre todas las cosas como misión poner a las personas en el centro de la tecnología y solo por tener esa misión no podemos no tener una estrategia de diversidad y de inclusión. Las personas son diversas y en una transformación y en este mundo donde estamos hoy necesitan estar en un ámbito de inclusión. Por eso sí, la respuesta sí, hay una inclusión, hay una estrategia. La estrategia es global y lo que nos desafía es a tener a ponernos márgenes o marcos u objetivos que abarquen y que incluyan a una diversidad de culturas y a una diversidad de normativas. El hecho de estar en distintos países, no todos los países tienen la mirada de la inclusión y de la diversidad evolucionados en el mismo grado. Inclusive un montón de parámetros culturales y de parámetros sociales, inclusive políticos y legales, que hacen que la evolución sea diferente. Por lo tanto, lo que tratamos de tener es un marco global donde establecemos ciertos parámetros con indicadores, con KPIs, con objetivos medibles y que nos puedan dar la noción de si estamos avanzando año a año o no, que podamos medir si las acciones tienden a ese logro o tenemos que rever algún tipo de actividad. También tenemos un plan de negocio responsable que lo que tiene es la definición de las acciones estratégicas de la compañía, pero con la mirada de no qué hacemos solamente o para qué lo hacemos, sino en cómo lo hacemos. Y ahí en ese cómo lo hacemos, el tema de la diversidad y la inclusión es súper importante, pero me parece que lo más valioso tiene que ver con la transversalidad de esa mirada. No es solamente un plan de negocio que es ad hoc a una mirada de negocio o a una mirada estratégica, sino que lo que hace es transversalizar todo lo que se hace, se piensa y se dice en la compañía de una manera, si querés, basada en derechos. O sea, cómo vos hacés que una compañía pueda interiorizar, que es un gran reto y desafío, ¿no? No es algo que lo tenemos recontra logrado, ¿no? Es algo que estamos, en lo que vamos trabajando día a día y es un desafío al que todos estamos invitados como empleados de la compañía a trabajar. ¿Y qué dificultades, qué desafíos y qué dificultades, resistencias encontraron? Mira, como desafío más grande, el tema de la globalidad es un gran desafío porque las leyes no son las mismas en todos los países, en todas las regiones. El marco legal es distinto. Por lo tanto, lo que vos tenés, cuando vos tenés una estrategia global, es una estrategia que tiene que estar cumpliendo en cada uno de los países donde vos estás una normativa. Y hay veces que el cumplimiento en un país pone de alguna manera o estresa ciertas situaciones por ahí sociales o culturales en otros países. Entonces, el mayor desafío en una globalidad en temas de diversidad e inclusión tienen que ver con buscar ese equilibrio entre el marco legal, que siempre es un marco en el cual vos tenés que estar y al cual vos tenés que estar muy atento, pero un marco legal global. Ese es un desafío, eso es muchas veces una dificultad, pero a lo largo del camino y en varios años lo que sí vimos es que además es una oportunidad y termina siendo una ventaja.
porque cuando vos incluís en tu mirada la legislación de varios países, en definitiva lo que haces es amplías tu mirada y mejorás cualquier propuesta que vos puedas hacer. No sé, nosotros tenemos parte de nuestras operaciones están en países europeos que tienen, por ejemplo, la licencia parental extendida, legal y ya aceptada. Y estamos en países por ahí latinoamericanos donde la licencia parental no es ni siquiera una opción psicológica, o sea, mental. Podemos ponerla en una ley, inclusive puede no estar en una ley y como compañía, de hecho la tenemos puesta como un beneficio, que ni siquiera, o sea, no como un beneficio, sino como una política de diversidad y de inclusión. Sin embargo, lo que en ciertos países está totalmente incorporado, se utiliza y no hace falta ni siquiera pensar en una acción adicional, en otros países tenemos que hacer toda una actividad adicional de sensibilización y concientización. Entonces, ese es un primer límite. El segundo límite tiene que ver con la diversidad. Estamos en un... A mí me encanta una frase y la voy a decir porque soy feliz cuando la digo. No estamos cambiando, sino que la era es una era distinta y nueva. Estamos en una nueva etapa, era de la vida, donde los paradigmas son otros. Y eso no todos podemos asimilarlos de la misma manera. Y cuando digo todos somos individuos y todos somos empresas y todos somos instituciones y todos somos... Por lo tanto, eso para nosotros es una dificultad, que tenemos que interiorizarnos, concientizarnos que somos un agente responsable. Vos hoy hablabas de la importancia que tienen las empresas en la construcción, en el tema de la diversidad y la inclusión. Definitivamente todos somos actores responsables, las compañías lo somos, y en esa concientización una de las dificultades que tenés es que vos tenés una diversidad en tus clientes, en tus empleados, en tus proveedores, que te dificultan a la hora de ir avanzando. No obstante, es un reto maravilloso y yo creo que año a año se va avanzando. O sea, la buena noticia es hay avances. Soy un poco ansiosa y me gustaría que los avances fuesen mayores y fuesen más rápidos y fuesen más notorios, pero bueno, hay una mirada. Con lo cual, para mí las dos grandes dificultades tienen que ver con esta diversidad de marcos políticos y legales y con estos paradigmas que están cambiando tan rápidamente y vos manejás una población tan amplia que muchas veces las velocidades de adaptación no son o sea, el hecho de que vos incluyas políticas o medidas que incluyen a una cierta población, porque un paradigma hoy te lo está pidiendo, también hace que otro grupo de personas no estén preparadas y no estén de acuerdo. Entonces tengas que manejar eso, ¿no? Que tengas siempre esa necesidad de ser muy empático con el contexto, o sea, con las personas y con el contexto en el que esas personas se manejan. Perfecto, gracias. Victoria, en Wunderman también hay como una política global y recientemente en Argentina empezaron a hacer acciones. ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Que estamos aprendiendo un montón, pifiándola un montón, teniendo batallas internas un montón. ¿Querés contar alguna batalla? Bueno. ¿Que puedas contar? Acá vamos a hablar así, ¿eh? Sí, por supuesto. No, bueno, cuando empezamos a educarnos, a concientizar todos, a poner todo sobre la mesa, que somos comunicadores, que tenemos una responsabilidad gigante, ¿sí? Gigante, de generar estereotipos que estamos generando hoy en la comunicación, ¿sí? Modelos de belleza, lenguajes, ¿sí? Formatos, o sea... Bueno, un día estuve 5 horas, como poniendo una energía extra que... Por eso la contratamos a Cintia porque justamente necesitamos gente que sepa, ¿sí? Nosotros no sabemos, ¿sí? No es intuitivo esto, y sí genera resistencia, sí genera mucha incertidumbre, estas minas ahora vienen con eso, dale, no, estas minas, ¿qué son? Todas pañuelo verde, o sea, genera todo esto. Sí. Y pasa, y hay que bancársela, y hay que bancársela con una sonrisa, y hay que continuar con esto porque es el camino. Y la idea que a mí me gusta del nombre de tu empresa, que es Bridge the Gap, justamente, porque la idea es construir puentes, no enfrentarnos más de lo que ya estamos enfrentados como sociedad. Así que eso existe y lo que hacemos es
workshop del workshop del workshop, ¿sí? Challengeamos cosas antes de salir, después de salir, armamos metodologías, las desarmamos, porque decimos, no, esto no es ágil, no podemos tardar tanto tiempo en ver algo. Estamos teniendo cursos de accesibilidad, porque a nivel diversidad e inclusión en la agencia tenemos perfiles con Asperger, perfiles con síndrome de Down, que nos transforman todos los días, que nos enseñan y que aparte laburan espectacular. Sí. Ahora, ¿sí? por suerte, está todo el auge de la neurodiversidad y de ver con Greta, la activista, que tiene Asperger, sí. Sí, que justamente ver como la parte de ventajas y de pensar distinto en la diversidad trae una mirada que necesitamos también. Definitivamente. Nosotros desarrollamos muchos sitios para Argentina y para Estados Unidos, y el control de calidad de los sitios cuando lo entregamos tiene que ser muy detallista, y hay muchos perfiles con síndrome de Asperger que son detallistas y laburan espectacular. Entonces, qué mejor, ¿sí? Es más, hay que decirles, Clarisa, no es tu momento de descanso, o sea, porque si no, siguen, o sea, y estamos aprendiendo mucho de ellos, con ellos, y haciendo también políticas de lo que es accesibilidad y diseño inclusivo, ¿sí? No solamente el mensaje, cómo lo damos, sino también en qué formato lo damos para que alguien que, por ejemplo, no vidente, pueda navegar en un sitio. El código es distinto que hacer un código normal, digamos. Lo tenés que desarrollar de otra manera para que las herramientas que usan para leerlo puedan ser realmente accesibles. Estamos en ese proceso. A veces me siento más esperanzada, a veces quiero tirar la toalla y me quiero ir corriendo, pero es el camino, no tengo ninguna duda que es el camino, nos estamos educando para eso. Ayer se firmó un compromiso impulsado una campaña por el Consejo Publicitario Argentino, CIPEC, y también con la participación de Macán, que lanzaron una campaña, y se firmó un compromiso. ¿Nos querés contar un poco qué compromiso? Me traje el machete acá porque obviamente no me lo acuerdo. Sí, porque son 9 puntos, no se los voy a leer a todos, no se preocupen. Esperá que por supuesto que no lo voy a encontrar rápidamente. Sí, se firmó un compromiso que lo lindo que estamos todos en la misma página. No es que está anunciantes, medios, agencias, ¿no? Instituciones. Estamos todos en la misma página, todos nivelados, ¿sí? De hecho, tenemos clientes como ustedes, no es para chuparle las medias, pero es verdad, o sea, que nos incentivaron a tomar este camino antes que nosotros. O sea, creo que a veces las agencias estamos más tarde que lo que deberíamos estar, ¿sí? Y no voy a leer los 9 puntos para no aburrirlos, ¿sí? Pero básicamente nos comprometimos ayer, es no perpetuar los roles tradicionales de género, porque claramente entendemos que el mundo no es binario, ¿sí? No hipersexualizar o cosificar a mujeres y niñas, o sea, estar conscientes que los mensajes que tenemos no ponemos a mujeres, niñas, personas como una cosa, ¿sí? Que vende porque está ahí, decorativa, que no piensa, que no siente, totalmente deshumanizada, invisibilizada, que muchas veces lo hacemos naturalmente, ¿no? Nuestro ojo está entrenado a eso, ¿sí? No excluir o discriminar a través del lenguaje. Eso es interesante. Ayer estuvo en este evento la directora la editora de género de Clarín, que ahora tiene una editora de género, que lo que hablaba es justamente del tema del lenguaje, de la E, de la E. Yo personalmente no me siento cómoda hablando con la E porque yo me siento trabada, o sea, no sabría cómo hablar, sería una ridícula, ¿sí? El respeto, por supuesto, pero lo que ella dijo es, más allá de la E o no la E, la O no es lo único. O sea, y eso es lo que tenemos que estar todo el tiempo conscientes, ¿no? Entonces, me parece que está bueno que es de nuevo juntar partes, no estar diciendo yo hablo así, ¿no? Y tampoco verdades absolutas, ¿no? Sino que hay definitivamente, una gama sí. de posibilidades. Sí. Ella misma contó un caso donde había un panel de mujeres y decía, los expertos opinan abajo. Decía, y yo soy editora de género y lo puse, o sea, y nos va a pasar. Y lo bueno es decir, listo, aprendo del error y lo corrijo rápido, ¿no? Muy bien. Mariana, bueno, en Gire están trabajando un montón en un proceso de transformación cultural que liderás. Además, sos una mujer que está en un board de dirección, que en las estadísticas nacionales es 11%. Entonces, 2 preguntas. Uno, ¿cómo es ser mujer en un board de dirección y de varones? Y en segundo lugar, ¿qué acciones impulsan desde Gire para iniciar esta transformación y cómo lo van planificando? Bueno, voy a tratar de responder las dos contando una historia, porque me parece que todo está relacionado, tiene un contexto.
En nuestro caso, el origen del negocio, el ADN del negocio fue diverso. Gire, el principal negocio que tiene es Rapipago. Rapipago tiene presencia en todo el país y desde el momento 1 tuvimos que empezar a conocer las diferentes diversidades que nos ofrecen las distintas provincias y contextos de la Argentina. Entonces, desde ahí sentimos, los que estamos en Gire hace muchos años como yo, que nacimos ya diversos y está en nuestro ADN. Eso es lo que, por lo menos yo que hace muchos años que estoy ahí y que me toca hoy liderar esto, siento que es algo que se vive en la compañía. Por otro lado, sí, empezamos un proceso de transformación que en principio tiene que ver con acompañar la transformación del negocio, porque justamente estamos diversificando el negocio y desde ahí este proceso tiene como 3 grandes drivers. Primero, centrado en las personas, sobre la base de la tecnología y en los procesos. Esas tres patas de este gran camino son los que nos llevan a definir un montón de acciones, entre las que cuando nos centramos en las personas, entendemos a las personas con sus capacidades, ¿no? Y decimos que todas las personas con sus capacidades son bienvenidas. Y desde ahí es que lo diverso y la diversidad para nosotros nos resulta muy natural. Diversidad en todos los aspectos, cultural, de edad, de raza, de diversidad sexual. La verdad es que hoy venimos, o sea, cuando miramos para atrás y vemos el camino recorrido, generalmente nos pasa que nos dicen, che, pero ustedes tienen diversidad sexual, tienen gente de comunidad LGTB, tienen la diversidad intercultural, estamos ahora trabajando en la diversidad de la discapacidad. Ahí nos centramos en las personas y esto es como tan natural que a veces parece raro contarlo. Para mí es la coherencia, ¿no? Y creo que es la coherencia que me trasciende a mí, que soy yo, o por lo menos eso es lo que hacia donde elijo ir. Y creo que eso es lo que me llevó en este recorrido a estar en un board de dirección, que a tu pregunta de cómo es, no es nada fácil, es bastante complejo, pero de vuelta hay un contexto, el gerente general, que también está en la compañía hace muchos años, promueve esto y es un visionario y genera otros espacios para que pueda haber conversaciones. Digo que no es fácil porque he tenido anécdotas feas y conversaciones hasta hace muy poco, porque creo que el desafío de la diversidad tiene que ver con seguir inspirando y mostrando que otra manera es posible, ¿no? Y en esos niveles, con varones, nuestros accionistas son bancos, que son como todos como muy duros, ¿no? Con traje, todos. Sí, es tremendo. Entonces, bueno, me toca muchas veces estar conversando de manera por ahí, a veces en estas, yo digo, conversaciones más difíciles, pero que se valoran del otro lado porque tenemos un contexto. Creo que nosotros este proceso de transformación que venimos, en el que venimos transitando y caminando, nos equivocamos y como vos decías, aprendemos, pero siempre es conversando y centrándonos en la persona. Me parece que eso es clave. Hace unos 6 años, sí, porque mi hija todavía no había nacido, una experiencia muy fea que me pasó y me sirvió mucho para aprender, creo que a vos te la conté cuando nos conocimos, fue que en una reunión de directorio me toca exponer a mí, que era la única mujer entre 14 varones, y entonces cuando tengo que contar cómo nos había ido en el año y demás, me dicen, ¿qué nos vas a dar una clase de gimnasia? No, esta era la expectativa que había del otro lado. Y bueno, no sé qué me pasó, porque la verdad que era me generó como algo interno muy feo. Un fuego, capaz, ¿no? Sí, un poquito de violencia interna tenía, pero bueno, pude autogestionarme y nada, salir de ahí, aprender que por ahí esas personas que estaban ahí estaban acostumbrados a ver a la mujer en ese rol y bueno, mostrarles de que también otro rol de otra persona, que además puede ser mujer o no, es posible, también. Y madre, ¿no?
Hoy me pasa, por eso yo decía hasta hace poco, que me dicen, pero es tarde, ¿no tenés que ir a cuidarte a los chicos? ¿No? Y bueno, esta mirada está y creo que el desafío hoy, vos lo preguntabas antes, es los liderazgos, justamente. Me parece que la clave en las empresas somos los líderes, que no sé si es con E o con O, pero que digo, son personas de vuelta que estamos inmersas en una sociedad y que venimos educadas de una manera, entonces más allá de, obviamente que hay un foco en género, pero digo, más allá de trabajar en algo específico, nosotros por lo menos intentamos y lo logramos en muchos casos centrarnos en las personas y entender ese, yo hablo mucho de, uso una frase que me gusta mucho, me hace mucho sentido, que es la singularidad en la diversidad, ¿no? Como entender a cada uno lo que necesita, que en empresas globales, imagino, es mucho más difícil. Nosotros somos más de 1000, tenemos presencia en todo el país. Desde esa intención es que gestionamos y queremos que los líderes puedan sentir y vivir esto como algo natural. Gala, bueno, este martes CIPEC presentó el género del trabajo en un evento muy importante, con grandes referentes intelectuales, académicos y de los distintos sectores público y privado. Así que, bueno, el epílogo era cómo impulsar la autonomía económica de la mujer en Argentina, y me gustaría que nos cuentes un poco de esa presentación y de los highlights que nos podemos llevar, y después te voy a hacer otra pregunta. Bueno, sí, el martes lanzamos este libro que venimos trabajando hace un poco más de un año, junto con ONU Mujeres, OIT y PNUD, desde CIPEC, en un evento internacional. Ahí, ok, perfecto, perdón. En un evento internacional en el que vinieron personas de muchos lugares del mundo, había gente increíble, de Asia, de África, de Europa y de América, todos lados, así que se generaron discusiones súper ricas sobre qué es esto de la autonomía económica y cómo podemos, y cuál es el impacto en Argentina y cómo podemos entender mejor por qué eso sucede y consecuentemente qué hacer para cerrar un poco nuestras brechas. Creo que, bueno, lo señaló un poco Agustina, esto que primero es como que hay que resaltar que hay avances, ¿no? Hay avances y es innegable que hoy las mujeres en Argentina y en todo el mundo tenemos más derechos que hace 100 años, ¿no? Entonces partamos desde ahí, pero eso no quiere decir que hoy exista una igualdad sustantiva. Hoy todavía los derechos a los cuales accedemos las personas están determinadas en parte por el género que tiene cada persona. Y eso nos parece un problema, y en particular en lo que es la participación en la economía, porque esto es un problema que encima no está muy visibilizado, ¿no? Está cada vez más visibilizada la agenda de género en lo que es violencia, en lo que es derechos sexuales y reproductivos, que hacen a la autonomía física de las personas, pero esto está íntimamente vinculado con la autonomía económica, y la autonomía económica no necesariamente tiene ese nivel de visibilidad. Y hoy en Argentina, lo resaltabas en tu presentación, Cintia, las mujeres tenemos muchas más dificultades en acceder al mercado de trabajo, solamente 6 de cada 10 mujeres accedemos, mientras que en los varones es 8 o 9, dependiendo del trimestre de cada 10. Y eso ya marca un punto de partida distinto, ¿no? Incluso si nos olvidamos de eso y miramos solamente las que participan, también enfrentamos mayores barreras en toda la trayectoria laboral, en lo que es el tipo de puesto al que se accede. Las mujeres tenemos más chances de tener trabajos informales, en sectores peor remunerados, con menos horas, con mayor tasa de subempleo, incluso menor cantidad de trabajo. O sea, tenemos una tasa de desocupación mayor y que dura más tiempo también. Y todo esto se refleja un poco en lo que recién escuchábamos, ¿no? Los famosos techos de cristal, y cómo a las mujeres nos cuesta más acceder a esos puestos jerárquicos, que es también un síntoma, al igual que la brecha salarial, de todo lo que sucede en la trayectoria laboral, que además tiene implicancias en reproducirla de alguna forma, porque esta ausencia de diversidad en esos órganos más jerárquicos en todos los sectores, en el sector privado se observa muy claramente, como vemos hoy, pero también esto pasa en el sector público, en los sindicatos, en todos los poderes del sector público, los niveles, etcétera. Y esto tiene un efecto de replicación un poco de estas brechas, porque falta esa mirada, ¿no?
Y esto está determinado por distintas cuestiones. Una claramente es la que mencionabas, que es la carga de cuidados, de crianza, trabajo no remunerado en general al interior del hogar que tenemos las mujeres, y cómo esto asigna roles, ¿por qué no te vas a cuidar a tus hijos? Y ya es tarde, según el género de las personas, ¿no? Y acá hay un tema que es importante poner sobre la mesa, ¿no? Que esto no tiene por qué ser así necesariamente. Ya hay muchos países que superaron esta situación, muchas empresas que están haciendo punta en superar estas situaciones y sabemos realmente cómo se está viendo qué funciona y qué no funciona, y hay políticas concretas que pueden ser políticas corporativas y pueden ser políticas públicas también, que ayudan a cerrar estas brechas y a nivelar un poco la cancha, ¿no? A mí hay un montón de estadísticas. Yo siempre digo, hoy la información está disponible para todo el mundo, hay enormes fuentes y actualización constante. El tema es el interés, porque muchas veces vas a lugares donde te dicen, pero la brecha de género no existe, es un mito. Entonces, todavía falta mucho, más allá de todo lo que transcurre en un sector, ¿no? Como en una foto, todavía está pasando eso, y no solo personas que no tienen acceso quizás a la educación o a la información, sino en personas que están en puestos de decisión, dicen esto. Esto te pasa, lo vivís, ¿no? Ayer, de hecho, justo cuando lanzamos la campaña, que la pueden ver, paréntesis, en hashtag cosas como estas o cosas como estas.org, si no la vieron, y difúndanla. Justo ayer, a partir de esa difusión que se viralizó en varias redes, incluyendo LinkedIn, María Vicente, que es la directora ejecutiva del CPA, me decía, hay uno que nos está contestando que no existe, que todo esto es mentira, y dice, pasame datos, pasame datos. Lo veo en LinkedIn. En LinkedIn lo leo también. Sí, está en LinkedIn. De que la brecha no existe, ¿no? Y ayer pasó, entonces era, bueno, le digo, para que hay como muchos libros para que te empiece a pasar, pero en síntesis, más allá, yo creo que lo que sirven esos argumentos, o sea, más allá de los datos que son, creo que bastante contundentes, es por ahí explicarlo desde otra forma, digamos, porque lo que subyace a esos argumentos es, esta es la norma, digamos, esto es lo que corresponde, porque está bien que la mujer se quede en su casa y está bien que el varón sea el proveedor, ¿no? Y esto parte de muchos supuestos que hoy ya no se sostienen, o sea, por un lado del tipo de familia, ¿no? De un tipo de familia nuclear que hoy en Argentina ya es minoritario, solamente el 35% de las familias tienen una conformación de 2 adultos, uno de cada género, e hijos. Eso es un dato... Que ni siquiera muchas de esas familias son familias originarias, ¿no? Porque de hecho, muchas familias son mamá sola a cargo, ¿no? Los hogares que más crecieron fueron los unipersonales, las personas que viven solas, y los hogares monoparentales, mal llamados, porque deberían ser monomarentales, porque un 98% son liderados por mujeres, ¿no? Esto creció enormemente desde 1986 hasta ahora. Hoy es uno de los hogares que más crece. Y esto, más allá, digamos, de estas creencias, y ahora vuelvo a este señor de LinkedIn porque me parece un caso interesante, pero creo que hay un punto importante ahí para entender, especialmente en contextos como este, que son estos hogares, los que son liderados por mujeres y que tienen niños, los que están sobre representados en las poblaciones con menores ingresos, ¿no? Son hoy los que están en situación de pobreza y que se ven más afectados por la crisis económica, porque también tienen una tensión que es irresoluble dadas las políticas públicas actuales, que es esta tensión entre criar, cuidar y trabajar, digamos. Todos tenemos 24 horas, no da el tiempo para todo, y eso hace que esos hogares tengan menos ingresos y que tengan menos posibilidades de salir de la pobreza, ¿no? Entonces, es también una cuestión de urgencia dado el contexto actual este. Podríamos hablar un montón, sobre todo, de que muchas veces se habla de los pobres, ¿no? En plural, y no se muestra la foto de esa pobreza, cómo está constituida esa pobreza, y esto, 9 de cada 10 hogares monoparentales en realidad son mujeres que están solas a cargo de todo. Te hago una pregunta que va a conectar con el segundo panel. Una de las cosas que vi en la gala es que presentaron una estadística de los juguetes, cómo se venden, o sea, cómo es la oferta de varones y mujeres. ¿Nos podés contar? Es basado en el Observatorio de Género CEPA. ¿Qué encontraron? ¿Qué estadísticas? Y me parece interesante.
Sí, es una estadística bastante contundente que clasificó todos los juguetes que se venden en Argentina para el Día del Niño del año pasado, según el género. Entonces, los juguetes para niñas eran 3 de cada 4 estaban vinculados ya sea a estereotipos de belleza o tareas de cuidado y limpieza, ¿no? Cuando miraban los juguetes para varones, más de la mitad eran o vinculados a la violencia o vinculados al deporte, ¿no? Entonces, esto nos habla de cómo ya desde la primerísima infancia se van internalizando ciertos estereotipos, ¿no? Los estereotipos son útiles porque a nosotros nos sirve decir, bueno, eso es una silla, pues parecía a la otra silla y más o menos todos tienen las mismas características, si no, no podríamos generalizar, son útiles los estereotipos, pero cuando hablamos de personas es realmente importante entender que los estereotipos marcan comportamientos, ¿no? Marcan normas sociales de lo que la sociedad espera que cada persona haga según su género. Y eso, en definitiva, termina coartando posibilidades, oportunidades de desarrollo, oportunidades también laborales, ¿no? Y es desde ese primerísimo momento, y esto volviendo, digamos, al señor de LinkedIn, es eso lo que tenemos, ¿no? Sí. Es un problema que excede lo individual, porque ese señor es así, porque lo criaron así, y porque vivió toda su vida en una sociedad que le repite eso todo el tiempo. ¿Cómo no va a pensar eso? Lo normal es que piense eso. Y ese es un poco el objetivo de esta campaña, ¿no? Que parte de cuestiones tan domésticas, tan cotidianas, y que vuelve a impactar después en cuestiones domésticas y cotidianas, coartando oportunidades de las personas según su género. De vuelta, la brecha, bueno, yo soy psicóloga cognitiva de base, así que todo lo paso por ahí, pero la brecha entre la información que está disponible, las niñas en general performan mejor en las escuelas primarias, sin embargo, ya desde los 5 años piensan que son peores que los varones y que no van a ser tan brillantes como los varones, a pesar de que la evidencia, los datos dice otra cosa. Entonces los datos no nos alcanza para cambiar. Las personas no cambiamos por acceso a la información, es algo que siempre digo. No es bueno, hacemos una campaña con información, listo, cambia. Porque si uno iría a terapia, la psicóloga te dice, bueno, te pasa esto, y salís y ya está, ya cambiaste. Y no sucede de esa manera. Bueno, podría seguir charlando mucho más porque hay mucho más por que ustedes cuenten, pero vamos a dar finalizado este panel. Les súper agradezco la participación.